Reciban mis más cordiales saludos. El día de hoy les voy a explicar acerca del procedimiento de intubación endotraqueal. La intubación traqueal, generalmente denominada simplemente intubación, es la colocación de un tubo de plástico flexible en la tráquea para mantener lo que van a ser las vías abiertas respiratorias o para servir como conducto a través del cual administrar ciertos medicamentos. Con frecuencia esto se va a realizar en pacientes gravemente heridos, enfermos o anestesiados para facilitar la ventilación de los pulmones, incluida la ventilación mecánica, y para prevenir la posibilidad de asfixia u obstrucción de las vías respiratorias. En este caso, la vía más utilizada es la orotraqueal, en la que se pasa un tubo endotraqueal a través de la boca y el aparato vocal hasta la tráquea. En un procedimiento nasotraqueal se pasa un tubo endotraqueal a través de la nariz y el aparato vocal hasta la tráquea. Otros métodos de intubación implican cirugía e incluyen la cricotiroidectomía, que es utilizada en circunstancias de emergencia, y la traqueotomía, utilizada principalmente en situaciones en las que se prevé una necesidad prolongada de soporte de las vías respiratorias. Debido a que es un procedimiento médico invasivo e incómodo, la intubación generalmente se realiza después de la administración de anestesia general y un fármaco bloqueante neuromuscular. Sin embargo, se puede realizar con el paciente despierto con anestesia local o tópica, o en caso de emergencia sin ningún tipo de anestesia. La intubación normalmente se facilita mediante el uso de un laringoscopio convencional, un broncoscopio de fibra óptica flexible o un videolaringoscopio para identificar las cuerdas vocales y pasar el tubo entre ellas hasta la tráquea en lugar del esófago. Otros dispositivos y técnicas pueden usarse también de manera alternativa. Por otro lado, tenemos lo que van a ser las indicaciones. La intubación traqueal va a estar indicada en una variedad de situaciones cuando una enfermedad o un procedimiento médico impide que una persona mantenga despejadas las vías respiratorias, respire y oxigene la sangre. En estas circunstancias, la suplementación de oxígeno con una simple máscara facial tiende a ser inadecuada. Por ello, que en ciertas situaciones, como es en el caso del nivel de conciencia deprimido, tiende a ser una de las indicaciones para esa intubación endotraqueal. Esta va a ser la indicación más común para la intubación traqueal y es la colocación de un tubo a través del cual se puede administrar óxido nitroso o anestésicos volátiles. Los anestésicos generales, los opiáceos y los bloqueadores neuromusculares pueden disminuir o incluso suprimir el pulso respiratorio. Aunque no es el único medio para mantener una vía aérea permeable durante la anestesia general, la intubación de la tráquea proporciona el medio más confiable de oxigenación y ventilación y el mayor grado de protección contra la respiración o la aspiración pulmonar. El daño al cerebro, como por un accidente cerebrovascular masivo, una lesión en la cabeza no penetrante, intoxicación o envenenamiento, puede resultar en un nivel de conciencia deprimido. Cuando este se vuelve severo hasta el punto de estupor o coma, definido como una puntuación de la escala de Glasgow de menos de 8, el colapso dinámico de los músculos excéntricos de las vías respiratorias puede obstruir las vías respiratorias, impidiendo el libre flujo de aire en los pulmones. Por otro lado, tenemos también lo que va a ser la hipoxemia. En este caso, la intubación puede ser necesaria para un paciente con disminución del contenido de oxígeno y la saturación de oxígeno en la sangre, causada cuando su respiración es inadecuada, es decir, una hipoventilación, o suspendida como por ejemplo una apnea, o cuando los pulmones no pueden transferir suficientes gases a la sangre. Dichos pacientes, que pueden estar despiertos y alertas, suelen estar gravemente enfermos con una enfermedad multisistémica o múltiples lesiones graves. Los ejemplos de tales afecciones incluyen, por ejemplo, lesión de la columna cervical, fracturas múltiples de costillas, neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda o casi, por ejemplo, un ahogamiento. Específicamente se considera la intubación si la presión arterial parcial de oxígeno es inferior a 60 milímetros de mercurio, mientras se respira una concentración inspirada de oxígeno del 50% más. En pacientes con dióxido de carbono arterial elevado, una presión arterial parcial de CO2 superior a lo que sería 45 milímetros de mercurio, en el contexto de una acidemia induciría la intubación, especialmente si una serie de mediciones demuestra un empeoramiento de la acidosis respiratoria. Independientemente de los valores de laboratorio, estas pautas siempre se interpretan en el contexto clínico. Otro de los puntos es la obstrucción de las vías aéreas. En ese caso, la obstrucción real o inminente de las vías respiratorias es una indicación común para la intubación de la tráquea. La obstrucción de las vías respiratorias que amenaza la vida puede ocurrir cuando un cuerpo extraño se aloja en las vías respiratorias. Esto es especialmente común en bebés o niños pequeños. Las lesiones contusas o penetrantes graves en la cara o en el cuello pueden ir acompañadas de hinchazón
y un hematoma en expansión o lesiones en la laringe, la tráquea o los bronquios. La obstrucción de las vías respiratorias también es común en personas que han sufrido inhalación de humo o quemaduras dentro o cerca de las vías respiratorias o también en la epiglotis. Actitud convulsiva generalizada sostenida o también un angioedema. Otras causas son comunes de la obstrucción de las vías respiratorias que pueden en peligro la vida y que pueden requerir intubación traqueal para asegurar las vías respiratorias. Otro de los puntos es la manipulación de la vía aérea. En ese caso, la manipulación diagnóstica o terapéutica de las vías respiratorias, como por ejemplo la broncoscopía, la terapia con láser o la colocación de stents en los bronquios, puede interferir de forma intermitente con la capacidad de respirar. La intubación en estos casos puede ser necesaria en ciertas condiciones. Y por último, los recién nacidos, en este caso síndromes como el síndrome de dificultad respiratoria, la cardiopatía congénita, el neumotórax y el shock pueden provocar problemas respiratorios en los recién nacidos que requieren intubación endotraqueal y respiración asistida mecánicamente, que es la ventilación mecánica. Los recién nacidos también pueden requerir intubación endotraqueal durante la cirugía bajo anestesia general. Ahora procederemos a hablar acerca del procedimiento para la colocación del tubo endotraqueal. Para iniciar con la intubación endotraqueal, se utilizará un instrumento llamado laringoscopio para realizar la intubación. Este instrumento va a estar compuesto por un mango, por una luz y una hoja sin filo, la cual va a ayudar a guiar el tubo endotraqueal a su posición adecuada. Lo primero que se va a realizar va a ser inclinar la cabeza del paciente hacia atrás, y en ese caso se va a insertar el laringoscopio a través de su boca hacia su garganta, teniendo especial cuidado de tocar los dientes. Utilizando lo que va a ser la hoja, se levantará con cuidado la epiglotis, que es un colgajo de tejido que protege la laringe. Luego se hará ingresar la punta del tubo endotraqueal en la tráquea. Una vez que el tubo esté en la tráquea, se inflará lo que va a ser un pequeño globo alrededor de lo que es el tubo, para asegurar que ese se ajuste bien en su lugar. Posteriormente se retirará lo que va a ser el laringoscopio y se procederá a unir con cinta el tubo a la esquina de la boca para evitar que se salga de esa posición. A su vez se debe revisar si el tubo está colocado correctamente en la parte baja de la tráquea al inflar sus pulmones con una bolsa especial y al escuchar lo que van a ser los sonidos respiratorios en ambos lados del pecho. Si el extremo del tubo está muy abajo, ambos pulmones no recibirán la misma cantidad de aire. En algunos casos también se suele tomar lo que va a ser una aerografía inmediatamente después de la intubación para confirmar lo que va a ser la ubicación del tubo. Una vez que el tubo esté en la posición adecuada, se conectará a lo que es el ventilador mecánico, que es una bomba especialmente diseñada para ayudar a lo que va a ser la respiración al suministrar aire bien oxigenado a los pulmones y permitiendo que el dióxido de carbono salga de estos. Para identificar lo que va a ser una vía aérea difícil tenemos lo que van a ser diferentes escalas. Para comenzar tenemos lo que va a ser la escala de Mallampati, donde vamos a visualizar las estructuras. En este caso se va a dividir en lo que van a ser 4 clases. La primera clase donde solo se aprecia lo que es el paladar blando, las fauces, la úvula y los pilares. El clase 2 es donde se aprecia el paladar blando, las fauces y la úvula. El paladar 3 que es el paladar blando y la base de la úvula. Y la clase 4 donde solo se aprecia lo que es el paladar duro. En este caso una clase 3 o 4 va a significar lo que es una vía aérea difícil. Otro punto es la distancia tiromentoniana o también llamada escala de Patil-Andretti. En este caso se divide en lo que van a ser 3 grados. El grado 1 es mayor a 6,5 centímetros, el grado 2 es entre 6 y 6,5 centímetros y el grado 3 menor a 6 centímetros. En este caso el grado 1 es una laringoscopía e intubación endotraqueal sin dificultad. El grado 2 es una laringoscopía e intubación endotraqueal con cierta dificultad. Y el grado 3 es una intubación endotraqueal muy difícil o hasta imposible. Otra escala va a ser la de Corman y Lehane. En este caso se divide en lo que van a ser 4 grados. El grado 1 donde solo se aprecia lo que son las cuerdas vocales en su totalidad. El grado 2 donde las cuerdas vocales son visiblemente de manera parcial. El grado 3 donde solo se observa lo que es la epiglotis. Y el grado 4 donde no se ve la epiglotis. El grado 1 va a significar lo que va a ser una intubación muy difícil. El grado 2 es una intubación con cierto grado de dificultad. El grado 3 va a ser una intubación muy difícil,
pero posible, y el grado 4 va a ser una intubación posible con técnicas especiales. Y por último tenemos lo que va a ser la escala de Lehmann, que va a ser la valoración de la vía aérea en pacientes traumatizados. En ese caso nos va a dar ciertas escalas o medidas para identificar lo que va a ser una vía aérea difícil. Por ejemplo, en este caso la L de look o examinar va a ser buscar lesiones o traumas. La E de evaluate va a ser evaluar la regla de 3-3-2. En este caso tenemos lo que es la distancia interincisivos cuando va a ser menor a 3 traveses dedos, la distancia mento-idea cuando va a ser menor a 3 traveses dedos y la distancia de cartílago tiroides al suelo de la boca cuando va a ser menor a 2 traveses de dedos. La M de mouth o apertura de la boca, donde vamos a tener lo que va a ser un Mallampati mayor o igual a 3. Tenemos la O de obstrucción o obstrucción, donde va a haber la presencia de epiglotitis o accesos amigdalinos, y la N de neck o movilidad del cuello, donde se presencia del collarín, imposibilidad también de lo que va a ser la extensión del cuello. Y bueno, eso ha sido todo con la exposición, espero que haya sido de su agrado, muchas gracias.